Vamos a compartir en esta mañana la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hoy vamos a mirar esta porción de la palabra. El misterio de la piedad. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Miraba el título de esta palabra, ¿sí? Y le pedí al Señor que realmente muchas veces no alcanzamos a comprender la obra de nuestro Dios a favor de nuestras vidas, ¿sí? Y la palabra piedad tiene un significado, ¿sí? Tener compasión por alguien que merece el castigo. Y esta piedad y esta compasión no es nacida de los hombres, sino nace en Dios. Amén. Desde la antigüedad, cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, comenzó a manifestarse esta misericordia, esta gracia y esta piedad sobre los hombres, ¿sí? Porque una vez que el hombre peca, el primer hombre peca delante de Dios, comienza a ser un hombre frágil y un hombre que es penetrado por un sistema de mundo de pecado, ¿sí? Y realmente sabemos que la paga del pecado es muerte, pero también sabemos que la misericordia de Dios se manifiesta en piedad hacia los hombres. David era un adorador, un conocedor, un hombre que tenía relación con Dios, aún en las noches adoraba a Dios por la creación. Y David era un hombre que luego que fue ungido con un llamamiento a ser el rey de Israel, él comenzó a experimentar a través de esa unción y a conocer al Señor. Por eso, cuando él erra y él peca, allí en el Salmo 51, él clama a esa piedad. Sí, dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Reconociendo su rebelión y su pecado. Entonces vemos que David era un hombre que había experimentado esa piedad o experimentaba esa piedad de Dios, porque a través de la palabra nos damos cuenta que en muchos relatos que era un hombre como nosotros, pero con la diferencia de que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Un hombre que cuando era confrontada su vida y a él le amanecía que estaba en error, estaba en pecado delante de Dios, él tenía la capacidad de que muchos de los hombres no tienen, de reconocer y arrepentirse, ¿sí? Muchos hombres, aunque a veces estamos en el camino del Señor, por nuestro orgullo, no queremos reconocer nuestra condición. Amén. Y por tanto nos consideramos justos, y si nos consideramos justos, tampoco vamos al arrepentimiento. ¿Sí? Pero David tenía esta calidad de corazón que
cuando a él le confrontaba el pecado, ¿sí?, sus malas acciones, él tenía esa capacidad de quebrarse delante de la presencia de su Dios, ¿sí? Amén. Pero ¿por qué lo hacía? Porque él entendía de que de Dios procede o iba a proceder sobre su vida esa compasión y esa misericordia para perdonar sus malos actos. Y esto realmente merece atención y digno de imitar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay perfección en nosotros, ¿sí? Amén. No hay perfección, pero sí lo que Dios mira es nuestro corazón, si es un corazón que se quiebra o se revela o se endurece. Gloria al Señor. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que esta misericordia, esta piedad, cómo se ha manifestado a los hombres, o cómo se ha manifestado de una manera más completa, ¿sí? Que la verdad que antes estaba oculta, la verdad que para los hombres era desconocida, ¿sí? ¿Acerca de qué? De la persona y de la obra de Jesucristo, se hace patente para nosotros a través de la palabra del Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento, ¿sí? Viene a morar a nosotros el Espíritu y saca la venda de nuestros ojos, ¿sí? Amén. Lo que habla la palabra, que el Dios de este mundo ha enceguecido la mente de los hombres. Pero Jesús vino a qué? Con su luz poderosa y su verdad, romper ese entendimiento que estaba cegado por la oscuridad. Amén. Para traernos luz, para que por medio de la verdad nosotros pudiésemos comprender la obra poderosa o el misterio de la piedad que se manifiesta en Jesucristo, en su obra, en su caminar sobre la tierra, ¿sí? Por eso allí vemos que algo muy importante, que la obra de Cristo hoy nosotros, que ha sido revelada, la piedad del Señor sobre nuestras vidas, hoy nosotros nos damos cuenta que es una obra maravillosa y espléndida, ¿sí? ¿Por qué es maravillosa y espléndida? Porque es la obra donde se manifiesta la piedad, donde nosotros fuimos sacados de una vida de muerte y de pecado para enseñarnos una nueva senda para vivir con una esperanza totalmente diferente que teníamos antes. Amén. El hombre sin Dios camina con esperanzas y expectativas falsas. Amén. El hombre que conoce a Dios, el pueblo que camina a Dios, comienza a caminar con una esperanza ciertísima. Amén. ¿Sí? Porque esa esperanza que el Señor nos da es una esperanza viva que está respaldada por la resurrección de Cristo, y que un día esa esperanza que nosotros tenemos se va a hacer realidad cuando entremos en la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Amén. ¿Sí? Entonces Colosenses 1:26 habla dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. O sea, para nosotros ya no es misterio, ya a nosotros se nos ha revelado, ¿verdad? Amén. Por eso Pablo en muchas cartas habla acerca
de que a la iglesia se le ha dado, ¿sí?, la revelación Amén. de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. A la iglesia, a sus hijos, a los santos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo se entiende esto que es maravilloso y glorioso. Podemos dar un ejemplo. El mundo en la Semana Santa, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo vive? Piensan en vacaciones, en un fin de semana largo, diversión, ¿sí?, descanso. Está bien, no está mal descansar, pero nosotros, los que se nos ha sido revelada la piedad de Dios para nuestras vidas, nosotros sabemos que todos los días de nuestras vidas es Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos recordando siempre la obra del Señor en nuestras vidas, hermanos. Porque cada día nosotros celebramos y damos gracias a Dios por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Que si bien no somos personas perfectas, pero sabemos que si no hubiese obrado la piedad sobre nosotros, estaríamos todavía muertos en delitos y pecados. Amén. Estaríamos ciegos en la oscuridad y envueltos en una vida de pecado, hermano. Amén. ¿Sí? Entonces Dios, de una manera, lo vemos al apóstol Pablo siempre hablando de la revelación, ¿sí?, de la manifestación de la verdad por medio de los ministerios para la iglesia, para nosotros en este tiempo. Entonces, ¿cómo es que Dios es conocido, se hace conocido para nuestras vidas? Por esa piedad que viene a través de la palabra del Señor. Nosotros entendemos a través de la encarnación de Cristo, a través de la muerte de Cristo, ¿sí?, a través de la resurrección de Cristo, a través de la ascensión del Señor, ¿sí?, se hace realidad. ¿Por qué? Porque la fe que Dios ha puesto en nosotros no es una fe humana, sino es una fe que hemos recibido por medio de ¿qué? De la palabra del Señor. Amén. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que Jesús, ¿sí?, Él se encarnó en la Virgen María, ¿sí?, que fue una obra absoluta del Espíritu Santo. Creemos que Jesús murió, creemos que Jesús resucitó, creemos que Jesús ascendió a los cielos, ¿sí? Entonces, esa es la obra de piedad que fue completada por el Señor. Porque si Jesús, supongamos, sí, Él nació de la Virgen por el poder del Espíritu, supongamos que Jesús murió y no creamos que Jesús resucitó, Amén. o no creamos que Jesús ascendió a los cielos vivos, Amén. no sería una obra completa, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que este misterio que se revela a nosotros es completo, Amén. Amén. para que nuestra fe sea completa a través de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se hizo realidad al recibir la luz escritural en nuestras vidas? ¿Cómo se hace realidad la piedad de nosotros? Y bueno, aquí dice, si bien lo vamos a tocar, porque todo tiene versículos bíblicos que respaldan lo que quiero decir. Dice, Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Entonces, nosotros por la palabra del Señor sabemos y creemos en el nacimiento virginal del Señor. Amén. Creemos que Dios fue todo carne en un bebé, en Jesús cuando nació, Amén. ¿sí? Y cuando creció hasta que se hizo hombre. Jesús fue todo Dios, pero también fue todo hombre, Amén. ¿sí? Entonces, la visitación de lo que hablaban los profetas acerca de las profecías mesiánicas,
Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? En la profecía menciona que hablaban, ¿verdad? En el caso de Isaías, de que la Virgen concebiría un niño, ¿sí? Y nosotros, todo eso que lo tenemos, o la gente lo tiene como no revelado en la palabra, no entendible, nosotros hoy lo podemos entender por el Espíritu Santo y la verdad de su palabra. Que Jesús nació como hombre, o sea, fue un bebé, pero nació como una persona. Amén. ¿Sí? Entonces, la obra poderosa de un Dios que caminó sobre la tierra, que visitó a los hombres, hecho hombre. Amén. Un Dios que es, como habla Filipenses, dice que dejó todo, dejó su morada, dejó su gloria, dejó su corona, dejó su estado permanente de Dios y en gloria allí en los cielos para venir, humillarse y hacerse hombre y vivir entre los hombres. Amén. Entonces Dios fue manifestado en carne. Por eso es que los discípulos decían, no podemos dejar de hablar y decir lo que se manifestó a nosotros tocante al verbo de la vida. Amén. Porque ellos entendieron, vieron, luego que Jesús ascendió, que realmente ellos habían sido discipulados por Dios mismo sobre la tierra. Por eso es que no nos asombra cómo murieron ellos, porque ellos fueron impregnados de la esencia de Dios. Sus mentes, sus corazones, aún sus cuerpos fueron impregnados de la presencia de Dios mismo en la persona de Cristo. Amén. Por eso no hubo lugar en sus corazones para dudar, para negar al Señor. No hubo lugar. Murieron, se entregaron por esa causa, porque el Espíritu Santo los envolvió de tal manera que no eran ellos, sino eran personas que habían sido impregnadas de la persona de Cristo. Amén. De tal manera, hermanos, ¿sí? Y eso es lo que debe suceder con nosotros también. Entonces, nosotros hoy vemos a través de la palabra que verdaderamente Jesús o Dios fue manifestado en carne. Dice, justificado en el Espíritu. Vemos que la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús en su bautismo, en la transfiguración, allí se manifestó el poder del Espíritu sobre el Señor, como rectificando realmente lo que era, ¿sí? Podemos decir que el Espíritu Santo, porque no digamos que esta justificación tiene que ver con nuestra justificación, sino fue la aprobación del Espíritu Santo sobre la vida y obra de Jesús, ¿sí? Eso es algo muy importante. Dice, visto de los ángeles, visto de los ángeles. Hermanos, cuando Jesús nació, ¿qué había allí? ¿No había un canto de los ángeles que decían gloria a Dios en las alturas? Amén. ¿Sí? Después vemos también cuando Él fue tentado en el desierto. Dice que cuando Jesús venció toda tentación, que vinieron los ángeles y le servían al Señor, ¿verdad? Amén. En el día de la resurrección, ¿quién corrió la piedra del sepulcro? ¿Y quién habló a las mujeres? ¿A quién buscáis? A que vos buscáis me está acá resucitado y va delante de vosotros a Jerusalén. Amén. Entonces Jesús fue visto por los ángeles y aún vemos en la ascensión, ¿sí? Que le dijeron los ángeles, ¿qué están mirando? A este mismo Jesús que ustedes están viendo que está llevado al cielo, así vendrá. Así vendrá. O sea que vemos que en la palabra, si buscamos, encontramos todos los versículos, ¿verdad? Amén. Que respaldan lo que yo estoy diciendo.
que el Señor fue visto por los ángeles y fue asistido por los ángeles. Y dice, predicado ¿a quién? A los gentiles. ¿Cuándo comenzó la predicación? Si bien Jesús predicó y enseñó, pero luego que Jesús ascendió a los cielos, luego del Pentecostés, Pedro comenzó a predicar, ¿verdad? Amén. Y Pedro fue alcanzando también a quién, a judíos, la predicación a judíos y a gentiles, ¿o no? Amén. Y gracias a eso nosotros también fuimos, ¿qué? Alcanzados, hermanos. Entonces, no solamente la predicación fue a los gentiles, al pueblo de Israel, sino también a nosotros. A nosotros. Entonces podemos decir que fue predicado a los gentiles. Dice, creído en el mundo. No dice creído por todo el mundo. Lo que sí sabemos y tenemos entendido hoy, después de muchos años, que no hay una raza ni una lengua que no tenga, que no falte o que no haya sido alcanzado. Seguramente que uno por cada raza, lengua, nación o tribu conoce a Cristo. Amén. Entonces vemos que este misterio de la piedad alcanzó a muchas personas, donde estamos nosotros, hermanos. Entonces nos damos cuenta que no todos van a creer en el Señor, ¿sí? Pero sí que Jesús es creído, sí. Que Jesús manifiesta este ministerio aquí a personas como nosotros y a personas que aún están en tinieblas van a ser alumbrados por la verdad un día. Entonces nos damos cuenta, por eso dice que es grande el misterio de la piedad, porque una vez que se va revelando a las personas, nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo, estamos caminando en la verdad, hermano. Amén. Estamos caminando en la verdad. Y dice, recibido arriba en gloria. Hermanos, como cuando el Señor venció el pecado, venció la muerte, cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo, consumado es, Amén. consumado es. Cuando el Señor ascendió a los cielos, ¿cómo ascendió? ¿Como un soldadito o como un rey? Ascendió como un rey, ¿sí? Y ascendió con poder y gloria. Amén. Y se presentó delante del Padre. ¿Con qué? Con su propia sangre. Para decirle, Padre, mira, aquí está la sangre, mi sangre, no la del cordero terrenal, sino del cordero que tú, Padre, preparaste antes de la fundación del mundo. Amén. Aquí está mi sangre, este es el nuevo pacto que yo hice en mi sangre por ellos, para que ellos puedan un día venir y entrar donde yo estoy. Amén. ¿Sí? Entonces todo esto se manifiesta a través de la palabra para nosotros. ¿Por qué es grande? Porque nosotros no merecíamos compasión, ¿verdad? Amén. Porque nosotros éramos culpables. Sin embargo, Jesús dijo, voy, como está escrito en el libro, a hacer tu voluntad, oh Dios. Amén. Y sabía Jesús cuál era la voluntad del Padre. Él tenía que venir, nacer de mujer, padecer, sufrir, morir en la cruz. Él lo sabía, pero no lo había experimentado, pero lo sabía. Amén. Y Él se entregó por nosotros para que nosotros tengamos vida, no solamente vida abundante aquí, sino para que tengamos perdón del pecado, salvación y vida eterna. Amén. Entonces, hoy el mundo, ¿cómo tiene la obra de Cristo o la historia de Cristo? El mundo entero sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario. Las religiones se dicen a sí mismos, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es el Salvador del mundo. Pero ¿conocen el misterio de la piedad para que Jesús sea mi Salvador?
no lo conocen. No lo conocen. Por eso es que nosotros, el pueblo de Dios, conociendo semejante misterio que ha sido revelado a nuestras vidas, debemos caminar dignamente conforme al llamado del Evangelio. Amén. ¿Sí? Porque cuando entendemos los pasos de la obra redentora en Cristo y por Cristo, nos damos cuenta que merece toda atención, toda reverencia y merece de parte de nuestras vidas una entrega para vivir en santidad para la gloria de su nombre. Porque nunca nos olvidemos de que éramos culpables, ¿no? Nosotros no podemos decir yo estaba limpio y sin pecado. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Amén. Nosotros merecíamos el castigo de parte del Señor, pero su compasión nos alcanzó. Y de qué manera ocupar Él nuestro lugar en la cruz, sustituirnos a nosotros de la cruz para que podamos nosotros tener acceso a la vida eterna, para que nosotros pudiésemos recibir el don de la gracia, el don de la vida para perdón de pecados y salvación de nuestra alma, hermanos. Entonces, por eso es que Dios siempre está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Está llamándonos a nosotros a mayor consagración. ¿Por qué? Porque nosotros conociendo hoy cómo se ha efectuado la obra de redención para nosotros, sabemos que no es una obra que se pagó con plata, sino se pagó con la sangre del Hijo de Dios. Entonces Dios demanda y advierte para que nosotros temamos, ¿sí? Para que nosotros temamos al Señor, para que nosotros sepamos que Dios espera de nosotros respeto, reverencia, que Dios espera de nosotros de tener un corazón sensible, ¿sí? Para poder separar lo santo de lo profano y aplicar todo lo que es santo a nuestras vidas para que Él sea glorificado y sea engrandecido, hermano. Por eso en esta mañana damos gracias al Señor. Quizás podríamos leer muchos versículos, muchos pasajes, pero sé que ustedes son conocedores de la palabra y que el Espíritu Santo da testimonio de que todo lo que hemos hablado está registrado en la palabra del Señor. Entonces, mirando esta obra poderosa de Cristo, cómo se manifiesta en nuestras vidas la esperanza que hemos recibido. Si nosotros la estamos creyendo verdaderamente como es. Porque ¿qué esperanza es la que Dios nos ha concedido a nosotros? ¿Cuál es la esperanza viva? La esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Esa esperanza no ha sido dada por ningún hombre, sino ha sido dada por ¿quién? Por el Señor, ¿sí? A través de su palabra. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, a situaciones límites? Cuando somos atribulados por diferentes problemas y situaciones negativas, cosas que nunca pasaron por nuestras mentes y nos suceden. ¿Sí? ¿Qué sucede? Le echamos la culpa a Dios, renegamos contra el Señor. A veces podemos llegar a negar la fe que tenemos en Él. A veces quizás nos puede encontrar una prueba como muy cansado o saturado de muchas situaciones. Se dan cuenta, no sé si algunos han vivido aún en el camino del Señor, una prueba tras otra. Salimos de una y entramos en otra. Salimos de esa, entramos en otra. No alcanzamos a suavizar una prueba que tenemos otra, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo? Es como que tu palabra no tiene poder, como que tu palabra no tiene cumplimiento de las promesas que me has hecho. Pero también muchas veces no nos damos cuenta que en la palabra, ¿sí?, está y dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Y todas esas cosas que pasamos son ¿para qué? Para formar nuestras vidas. Por eso es que la palabra dice, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué viene esta palabra de aliento y fortaleza? Justamente para que no claudiquemos ni reneguemos contra el Señor, sino que podamos decir, es cierto, Señor, estamos siendo probados, estamos siendo zarandeados, estamos siendo pasados por el fuego, estamos en el horno y en el crisol siendo fundidos. Pero, Señor, sabemos que lo que tú nos has prometido a nosotros tiene cumplimiento y que de una u otra manera en el tiempo propicio yo veré tu rostro, Señor. Yo veré tu rostro. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, (4:16), allí hay una promesa, ¿sí? Y podríamos decir, es una de las promesas finales de la palabra, ¿sí?, donde se cumplirá todo el proceso de redención de nuestras vidas, ¿sí? Amén. Recuerden que el proceso redentor se cumplirá cuando como dice la palabra aquí, 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Amén. Cumplimiento y manifestación del Señor. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Por qué dice, por tanto, alentaos los unos a los otros? Porque vos y yo tenemos dificultades y pruebas, ¿verdad? Amén. Pero cuando nosotros nos alentamos por medio de la palabra del Señor, alentar a otro, recuerda, hermanos, que Dios no miente, que Dios ha dicho que Él nos va a levantar y nos va a levantar. Amén. El Señor ha dicho que Él va a enjugar toda lágrima en su presencia. El Señor ha dicho que nos va a llevar a su reino donde ya no habrá enfermedad, ni lágrimas, ni pecado, ni muerte. ¿Sí? Entonces nos alentamos unos a los otros a seguir hacia adelante, diciendo falta poco para que se cumpla esta palabra que el Señor nos ha dejado como para que nuestra esperanza sea alimentada, ¿sí? Para que nuestra esperanza sea fortalecida en Dios y por su palabra. Amén. Que la esperanza que el Señor nos ha dado a través de saber de que por un proceso de piedad nosotros fuimos salvados, también por ese proceso nosotros vamos a ser metidos en la eternidad para la gloria del Señor. Amén. Por eso en esta mañana, hermano, quizás podamos decir, antes las cosas iban mejor y ahora las cosas no están bien. Pero puede que hoy las cosas no estén bien porque Dios
si antes trató, hoy también Dios está tratando con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios tiene que prepararnos para que se cumpla esta promesa en nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Amén. Y como Dios lo sabe y nosotros muchas veces lo queremos hacer más liviano, ¿sí? Entonces Dios trata con nuestras vidas, nos prepara, ¿sí? Nos va puliendo para que cuando llegue el momento, esta palabra se cumpla primeramente en nosotros y segundo, para que en todo Dios sea glorificado, Amén. sabiendo que lo que Dios ha hablado, lo que Dios nos ha prometido, va a tener un cumplimiento en no mucho tiempo de aquí hacia adelante. La venida del Señor está cerca, su iglesia en este tiempo, si bien ha sido permeada por muchas cosas que no son de Dios, pero Dios va a ir purificando su iglesia. ¿Sí? Dios va a ir tratando, o sea, veo cuando usted quiere hacer mayor fuerza, como cierra mal el puño, ¿verdad? Para hacer mayor fuerza, ¿verdad? Amén. Bueno, Dios está apretando su mano sobre su iglesia, va a estrujir a su iglesia para que salga todo lo que tiene que salir. Usted vio cuando estruja una toalla, por ejemplo. Bueno, ahora no, porque tenemos lavarropas, pero antes se lavaba a mano, ¿verdad? Y se lavaba a mano. Y cómo se estrujaban me acuerdo, a mi mamá le ayudamos a limpiar, a lavar ropa para los milicos, y estrujábamos a mano las toallas, los toallones, ¿no? Para que salga el agua. Bueno, Dios está apretando así a su iglesia, ¿sí? Tratando a su iglesia para que salga todo lo que tiene que salir y que se manifieste la iglesia verdadera, que es la que el Señor se va a llevar. Y ahí queremos estar nosotros, hermanos. Amén. Entonces, que no nos duela lo que quizás nos pueda causar dolor, sino que podamos decir gracias, Señor, porque tu piedad está en acción, porque tu misericordia sigue con nuestras vidas, porque tu amor no nos ha abandonado ni nos ha soltado, sino que tú sigues ejecutando la obra de transformación y de perfeccionamiento en nuestras vidas, para que el día que esta palabra se cumpla, nosotros podamos entrar en tu presencia para Amén. siempre. Amén. Damos gloria al Señor por ello, hermano. Amén. ¿Qué sería, hermanos, de nuestras vidas si el Señor no se hubiese revelado a nosotros? ¿Qué sería si nuestra mente no hubiese sido abierta al conocimiento y la vida de Dios? ¿Qué sería de nosotros? ¿Sí? Sería como canta la canción, seríamos como un pájaro herido en el piso, ¿verdad? Amén. Pero Dios nos levantó, heridos, lastimados, como sea, llenos de pecado. Dios se manifestó a nuestras vidas para darnos esperanza y eternidad para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor.